Muy buenas, recibo un cordial saludo docente Sergio Jurado. Mi nombre es José David González de grado 10A y en este video expondré todas aquellas características y conceptos de las religiones alrededor del mundo presentadas en la guía de educación religiosa de este tercer periodo. Aquí podemos demostrar la tabla de contenido que va a conllevar esta exposición. Son 7 puntos en total. En primer punto tenemos una breve introducción. En todas las edades, las personas sienten la necesidad de establecer contacto con seres superiores, divinidades o dioses. A partir de estas creencias, las personas pueden derivar en estilos de vida morales, éticos o religiosos. La religión es un fenómeno universal originado en la necesidad de encontrar respuestas a las preguntas más profundas de la humanidad. Tenemos, por ejemplo, de dónde venimos, cuál es nuestra finalidad en este mundo, hay algo más allá después de la muerte. La religión, a partir de estas coyunturas, las religiones surgen a modo de respuesta a personas con este tipo de preguntas. Pero, ¿qué es la religión? La religión, en primer lugar, es un conjunto de creencias, costumbres y símbolos construidos alrededor de la divinidad o conceptos sagrados. Es una forma de vida y un conjunto de creencias que de esta manera las personas comprenden una realidad superior, les explica y les da su propia vida a todo lo que les rodea y significado histórico. Tenemos, por ejemplo, que los musulmanes creen en Alá, es el único Dios, y Mahoma es su profeta. Los judíos y cristianos creen que el mundo fue creado a partir de Dios, y los cristianos creen que el Hijo de Dios se encarnó en Jesucristo para salvar a la humanidad del pecado. La religión es un conjunto de ética y un conjunto de reglas que estipulan que los creyentes deben hacer ciertas cosas y les prohíbe hacer otras. Estas normas o mandamientos provienen de una autoridad divina, no solo en la vida de los creyentes, sino también en la organización de su sociedad. A partir de la religión podemos derivar en dos criterios. Por uno, los libros sagrados. Los libros sagrados tienen diferentes formas de presentación, antigüedad y sacralidad que son dotados por los creyentes de su religión. El libro sagrado es un texto considerado la base de la religión. Muchas de estas obras fueron originalmente mitos orales transmitidos de generación en generación y fueron escritos en clásicos, lo que aumenta su prestigio. Así, por ejemplo, los judíos y los cristianos tienen la Biblia o la Torá y los musulmanes tienen el Corán, revelado por el profeta Mahoma por Alá. De los elementos de la religión podemos destacar 4. De los elementos de la religión, todas las religiones comparten una serie de elementos que podemos resumir en los siguientes. El misterio. Por misterio se entiende todo aquello que está oculto, algo que la mente humana no tiene la capacidad de comprender, que no puede expresarse ni en palabras ni representarse con imágenes. Por ejemplo, para los cristianos existe el misterio de la Trinidad, que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo y una persona única. Lo sagrado es todo aquello que es digno de leer y ser venerado por su religión, por su relación con la divinidad, aquello que deja de ser considerado cotidiano y natural para ponerse al servicio de Dios y de los creyentes. Las mediaciones, desde otro punto de vista, las realidades sagradas pueden considerarse como elementos mediadores, intermediarios entre la divinidad y las personas, como punto de encuentro entre el ser humano y Dios. Y por los mitos tenemos que los mitos son relatos legendarios y simbólicos que tratan las relaciones entre la divinidad y los seres humanos, desvelan el sentido del mundo y de la vida o explican el origen de ciertos fenómenos, instituciones y prácticas humanas. Presentamos ahora las principales religiones en la actualidad. Las religiones más importantes en el mundo actual son el animismo, las tres religiones monoteístas, el cristianismo, el islam y el judaísmo, y las religiones orientales, el budismo y el hinduismo. El animismo es un concepto que engloba diversas creencias en las que tanto objetos como cualquier elemento del mundo natural están dotados de movimiento, vida, alma o conciencia propia. El cristianismo, el islam y el judaísmo tienen en común la esencia
de un solo Dios, el monoteísmo. Las tres están organizadas en instituciones sólidas con autoridades, principios y una doctrina definida. El budismo y el hinduismo tienen un componente filosófico fundamental. Ambas dan importancia secundaria a las creencias y a las prácticas rituales. Su objetivo es conducir a sus seguidores, a los creyentes, a la felicidad. Como tercer punto, vamos a destacar el tema 2 de la guía, el budismo. El budismo es una religión muy extendida por el sureste de Asia, que en buena parte de China y Japón. Aún así se conoce como la doctrina filosófica, religiosa y moral fundada en la India durante el siglo VI a.C. por Buda. El budismo considera el estado nirvana como el estado ideal alcanzado por el individuo cuando se libera de sus ataduras. Pero, ¿quién fue Buda? Buda de hecho no se llamaba así, su nombre original era Siddhartha y nació en Nepal, cerca de la frontera con India, hace más de 2500 años. Según se cuenta, Buda pertenecía a la familia real, sus padres eran reyes y él era un príncipe. Cuando tenía 29 años decidió dejarlo todo, tan solo se dedicó a la meditación y a hacer yoga, una práctica propia del hinduismo, otra religión que tiene influencia en el budismo. La leyenda cuenta también que un día después de meditar bajo una higuera, tuvo una revelación, una iluminación, es decir, que se le manifestó una idea fundamental, ir por el mundo explicando qué tiene que hacer la gente, cómo tiene que comportarse con buenas acciones y buenos pensamientos. Siguiendo con el budismo, es por ello que el budismo es orientado por mostrar la liberación a través de creencias y prácticas espirituales que buscan desarrollar en el individuo estados positivos como la calma, concentración, conciencia, emociones, entre otras. El budismo, como ya sabemos, no tiene ningún dios. Las enseñanzas de Buda definió los caminos para llegar a la sabiduría y la igualdad, que podemos resumir en las 4 verdades nobles. Primero, la vida es sufrimiento. Segundo, el sufrimiento es fruto de los deseos del ser humano. Tercero, el sufrimiento cesa cuando se extingue su causa. Y cuarto, para eliminar el sufrimiento es necesario seguir el noble camino óctuple. Pasando con el tema 4, el tema 3 y el punto 4 tenemos el Corán y la Biblia. El Corán se conoce como la escritura sagrada del Islam, que muestra el verdadero camino a la salvación. La palabra Corán es traducida como recitación. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Contiene todos aquellos preceptos fundamentales del Islam, así como los numerosos preceptos o recomendaciones de conducta que permiten a los creyentes llevar una vida honesta según los principios de la religión. Siguiendo con el Corán menciona 6 creencias fundamentales: en Dios, en los ángeles, en los libros, en los profetas, en el día de resurrección, en el día de juicio, en el decreto de Dios que lo abarca todo. Por lo tanto, para el Corán, el individuo nació para adorar y servir a Alá, así como mantener su proximidad con él. El Corán está dividido en 114 suras o capítulos y versículos. Cada capítulo posee un nombre específico y un número variable de versículos. Ahora nos toca abarcar lo que es la Biblia. La Biblia es una recolección o recopilación de libros sagrados que contienen las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos con base a la tradición judía, el Antiguo Testamento y el anuncio del Evangelio, el Nuevo Testamento. Fue escrita por unos 40 hombres en un periodo aproximado de los 1600 años. Originalmente se escribió en hebreo, arameo y griego. Como mencionamos, la Biblia contiene el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es considerado por los cristianos como la historia de la creación. Comprende las historias relacionadas con la creación del mundo y los acontecimientos del pueblo hebreo hasta el año 445 a.C. aproximadamente. Por otro lado, el Nuevo Testamento comprende 27 libros, que es considerado por los cristianos como la historia de la salvación, donde se incluyen los evangelios que representan la vida y enseñanza de Jesucristo. En esta abarcan sus mensajes
durante su vida, su mensaje, su muerte y su resurrección. Además, el Nuevo Testamento contiene la narración de los hechos de los apóstoles, las cartas pastorales de los primeros líderes cristianos y el libro profético del Apocalipsis. Ahora abarcaremos el punto 5 de esta exposición y el tema 4 en la guía, que tiene que ver con el cristianismo. El cristianismo es una de las 3 religiones monoteístas que existen en el mundo hoy en día. Tiene como base y fundamento las enseñanzas de Jesús de Nazaret, también llamado Jesucristo, a quien se le considera el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, es decir, en la tradición religiosa judía. El punto 6 del tema 5 de la guía tenemos el Islam. El Islam es una religión monoteísta revelada que informa y configura el sistema cultural y civilizador. El Islam es monoteísta porque afirma la plena fe en un único Dios omnisciente y todopoderoso llamado Alá o Allá. El conocimiento y la creencia en Alá constituyen el genuino fundamento del Islam. El origen del Islam se fundamenta desde el profeta Mahoma, también conocido como Muhammad, en nace entre los años 570 y 580 en la Meca o Maca. A partir del año 110, Mahoma comienza a predicar las revelaciones de su Dios único y verdadero, Alá. En el Islam existen 5 artículos de fe. La creencia firme en ellos permite a los hombres y a las mujeres pertenecer a la comunidad del Islam. Un buen musulmán ha de tener primero fe en Alá como el único Dios. La provisión de fe del Islam dice: no hay más Dios que Alá. Fe asimismo en los ángeles de Dios, fe en los libros sagrados, especialmente en el Corán, fe en los profetas, especialmente en Mahoma, y por último, fe en la vida después de la muerte. El punto siguiente de esta exposición abarca el tema 6, el judaísmo. El judaísmo fue la primera religión monoteísta de la historia de la humanidad. Tiene más de 3000 años y es una de las grandes religiones abrahámicas junto al cristianismo, el islamismo. El Dios de los judíos tiene como nombre Yahvé. No obstante, según la tradición judaica, Dios realizó un pacto con los hebreos, siendo el pueblo electo quería disfrutar de la tierra prometida. En ese pacto se llevó a cabo con Abraham y su descendencia se fortaleció con la revelación de las leyes divinas a Moisés en el monte Sinaí. Para el judaísmo, la Torá es la ley, su autoría es atribuida a Moisés y narra el origen del mundo a partir de la revelación de los mandamientos y las leyes divinas. El término Torá comprende todos los libros de la Biblia hebrea y los israelitas suelen llamarla Tanaj. Por último punto, podemos mencionar una breve conclusión. Podemos concluir que esta meditación nos permitió conocer un poco más acerca de lo que respecta a las religiones y todos sus aspectos fundamentales que en ellas se desenvuelven. La creencia en una religión y en un Dios va a ser una cuestión subjetiva y personal que va a depender de nuestro sentimiento religioso, es decir, de nuestra fe. Deseo muchas gracias por su atención.